Bienvenidos a la clase de conceptos básicos de la teoría de Carl Gustav Jung. Mi nombre es Sergio Yepes, yo soy profesor asociado de la Universidad de Flores y estoy como profesor de la cátedra de Fundamentos de Filosofía y Antropología. Esta es una clase experimental que estamos empezando, que tiene que ver con publicar las clases en video. Esperemos que eh, las situaciones que ocurran no sepan disculparlas, así que bueno, comenzamos. Carl Gustav Jung nace en 1875 y muere en 1961. Psiquiatra suizo, fundador de la Escuela de la Psicología Analítica, fue miembro del Grupo de Viena, que fue el primer grupo que se creó de psicoanalistas a nivel mundial, ¿no? Es importante ver que él fue el primer presidente de esa asociación, y esa asociación estaba conformada, entre otros, por Jung, Adler y algunos otros conocidos ya después de otras escuelas del psicoanálisis. Es bien interesante que en este momento estaban en plena vinculación eh, Freud y Jung. Eran compañeros de trabajo en ciertos temas y avanzaban sobre lo que podríamos llamar esta nueva forma de la psicología, esta nueva forma de la psicoterapia, que hoy conocemos como psicoanálisis para el caso de los freudianos y psicología analítica para el caso de los jungianos. Es interesante esta frase porque dice que Jung se encuentra con la psicología y con la psiquiatría a partir de la lectura de un libro, ¿no? El libro sobre la psicosis, que planteaba que había una inadaptación de la personalidad dentro de ella, ¿no? Entonces Jung dice, bueno, en ese momento pensé que tenía que convertirme en un alienista. El alienista era la forma en la que, para principios de los siglos XX, se llamaba a los que hoy día somos psicoterapeutas o psicólogos, ¿no? Así que ya los psiquiatras, aquellos que estudiaban a los alienados, que eran los que estaban alienados mentalmente, los que estaban idos de su condición natural. Así que, bien, algunos de los textos que son importantes de Jung, que se los he colocado acá, Jung, un autor muy prolífero, estamos hablando de 196 títulos, 187 libros, 7 ensayos, una entrevista, en fin, muchas cosas más que tiene Jung, pero eh, realmente los libros que para mí son fundamentales que ustedes tienen que leer, que tengan que revisar si quieren profundizar sobre esto, además de, por supuesto, ir a alguna de las escuelas afiliadas a la Asociación Internacional de Psicología Analítica, que en Argentina existe una, la Asociación Argentina de Psicología Analítica. Eh, les- los libros serían los siguientes, ¿no? Símbolos de transformación, recuerdos, sueños y pensamientos, el hombre y sus símbolos, en el cual Jung solo tiene un capítulo, pero es fenomenal. Y el libro rojo, en donde se plantea mucho de su técnica y mucho de lo que estamos viendo a nivel de los últimos años del psicoanálisis, de la psicología analítica en estos tiempos. Por supuesto, dentro de la carrera y a partir de la materia que estamos viendo, que es Fundamentos de Filosofía y Antropología en Psicología, retomamos las influencias filosóficas que tuvo, en las cuales se basa Carl Gustav Jung. Ya hemos visto a Heidegger desde su ontología existencial, donde nos habla de cómo la angustia y cómo la muerte se vinculan para darle sentido, entre otras cosas, a la vida, ¿no? Para ver cómo, en qué vamos a utilizar el tiempo que nos queda de vida cada instante, ¿no? Este asunto del existencialismo, porque qué vamos a hacer con esto, ¿no? Luego tenemos a un brentano que nos habla de la intencionalidad de la psique. Para este momento es algo muy normal pensar que la psique tiene intencionalidad, para aquel momento no lo era. Brentano es el primero que dice, pero el alma tiene un sentido de existencia, va hacia un lugar. ¿Okay? Husserl, como hemos visto, es fenomenología, hay que estudiar los fenómenos y las cosas desde su observación, entender que el fenómeno es un elemento complejo que podemos llevar a lo positivo y podemos intervenir sobre él, y además cómo las cosas se van dando de manera natural. La naturaleza de las cosas es importante. Y van a ver que la psicología junguiana tiene mucho que ver con esto. El existencialismo de Nietzsche, conocido por nosotros, también tuvo su influencia, incluso le dedica algunos textos, algunas líneas, Jung, sobre este existencialismo. Recordemos la gran frase de Nietzsche, que es Dios ha muerto, donde
se elimina esta suerte, procurando eliminar esta suerte de determinismo de lo sagrado sobre lo humano y dando a entender que lo humano es autodeterminante, ¿no? Y esto es importante para verificar cuál es el sentido de las cosas, ¿no? Más adelante lo vamos a encontrar, todos estos dos elementos existencialistas, en algo que viene a denominar Jung el proceso de individuación, ¿no? Luego, ya como era la época, también se estudiaba mucho el criticismo de Immanuel Kant, esta postura criticista, esta postura de acercamiento a la realidad desde una duda constructiva pero crítica, no desde una duda cartesiana, sino desde una duda que descompone, va desarmando críticamente las cosas, incluso cuestionando al propio sujeto. La toma Jung y es fundamental para más adelante dar cuenta que hay en su técnica hay mucho del criticismo, hay mucho de lo fenomenológico, hay mucho del abordaje directo, ¿no? Von Hartmann es el que trabaja en principio filosóficamente en la filosofía de la mente el término de inconsciente y habla de que el inconsciente está compuesto por el deseo y la razón. Estos son elementos funcionales de filosofía de la mente que están allí. Y es bien importante encontrar que, y hoy día nos podemos dar el lujo de decirlo, porque bueno, su tiempo fue como palabra extraña, Lao Tse, cuyo origen de estos escritos remontan al cuarto antes de Cristo, y aunque Lao Tse significa anciano sabio, se asume y se sabe que Jung utilizó mucho el Lao Tse en su construcción teórica y habló sobre el funcionamiento dual de la mente y de las cosas y de la vida. Las cosas son duales. Entonces, por eso vamos a encontrar mucho de la dualidad en su construcción teórica. Influencias psicológicas de Carl Gustav Jung, porque por supuesto había algunos teóricos que influyeron en ese tiempo y acompañaron o de los cuales tomó algunas ideas, ¿no? Tenemos a Adler con su independencia, su espacio hacia lo que es entender los procesos del individuo. Tenemos también a Adler como uno de los que plantea esta vinculación del existencialismo con la vida del ser humano. Un Breuer que acuña el término esquizofrenia, pero además tiene de él un instrumento fantástico que se llama la imaginación creativa, que después va a manejarse como imaginación activa, y es una de las herramientas que se utiliza en la psicoterapia, ¿no? Tiene que ver con la construcción dinámica de las cosas dentro de la mente en el momento del proceso psicoterapéutico. También trabajan desde ese espacio eh, elementos sobre la vivificación de los contextos, de las cosas, de los conceptos. Así es que pueden hablar de eh, un test de asociación libre donde el sujeto a partir de una palabra puede decir otro contenido y en la relación de la respuesta y la palabra que se presenta encuentra Jung el complejo, que después continúa siendo parte del proceso psicoterapéutico, pero que los determina a partir de eso, ¿no? De la presencia de esas asociaciones, desde la imaginación que va creando espacios, ¿no? Y eso lo toma de Bleuler. Bien, Freud, con la teoría general del inconsciente, parte de eso, del inconsciente, de decir si existe un inconsciente y tiene una estructura, existe un inconsciente y tiene restos arquetípicos, existe un inconsciente y tiene una dinámica y además obedece una dinámica psíquica y otras muchas conceptualizaciones que Freud plantea que luego o son amparadas, refutadas o acompañadas por Jung. Y bueno, Pierre Janet, que es fundamental en este caso por los casos específicamente de los comportamientos anormales, donde estamos hablando de la histeria, la ansiedad, la fobia y otros elementos, ¿no? Recordemos que la gente va al psiquiatra, que es el lugar donde estaba Jung, precisamente por los fenómenos y los comportamientos anormales. Además, Jung estuvo muy marcado por los comportamientos anormales, ya que, bueno, por un lado tenía la visión de la demonización de los asuntos de la mente a partir de las palabras de su padre, que era un pastor eh, protestante, y las vivencias de su madre, que era una mujer que sufría de ciertas alucinaciones, de crisis alucinaciones, y que bueno, en muchos casos fue vista como poseída
por demonios, ¿no? Hoy día sabemos que lo que estamos hablando es precisamente de alucinaciones y vivencias de las alucinaciones. Ahora vamos a hablar unos segundos sobre la relación de Freud y Jung. Originalmente, Jung lee algunos escritos, algunos textos de Freud. Freud es mayor que Jung. Y en medio de esta revisión de sus pacientes como psiquiatra, leyendo los escritos de este neurólogo, empieza a darse cuenta que hay elementos en común. Así que deciden establecer un intercambio epistolar con Freud, el cual responde, y comienza entonces una relación de acompañamiento mutuo en la construcción de las teorías psicoanalíticas, que luego van a separarse por asuntos enteramente personales y también por asuntos teóricos, que ya vamos a ver. Para dar una idea de estas diferencias, hay, más allá del anecdotario, existe una entrevista que se le hizo a Jung, perdón, en vísperas de su cumpleaños número 84, unos meses antes de morir, por la BBC. Ahí podemos rescatar dos frases que son importantes porque siempre se le preguntó a Jung cuál era la relación y qué había pasado. Y él lo describe de esta forma, de una manera muy sencilla. Dice, él me caía muy bien, pero pronto descubrí que cuando él tenía un pensamiento sobre algo era inamovible, mientras que yo dudaba todo a lo largo del asunto. Así que Jung hablaba de Freud de esta forma, un sujeto testarudo, eh, con esa necesidad de ser un hito dentro del pensamiento, ¿no? Luego dice, era imposible discutir algo a fondo con él. Freud no tenía, y esto es algo bien interesante, recordemos que él es neurólogo y su formación es fisiológica y tuvo alguna formación en letras y alguna formación en algunos otros elementos, pero básicamente su actitud era médica sobre las cosas, ¿no? En cambio, Jung viene de una formación que incluye a Kant, inclusive llegó a ser una especie de traductor de Kant para Freud, ya que Freud no abordaba este ni otros autores de filosofía, ¿no? Así que era interesante cómo había una relación mutua. Aquí podemos ver que no era un asunto de aprendiz, era un asunto más bien de compañeros del viaje. Hay una postura interesante en medio de esto. En otro relato, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, uno puede encontrar un breve episodio en el cual ambos se encuentran en un vagón de tren y en ese vagón de tren empiezan a conversar sobre un sueño eh, que habían tenido ambos. Ellos analizaban su propio sueño, era un juego que hacían ellos continuamente, un interjuego de análisis. En ese espacio, Jung da cuenta de la diferencia entre su sistema, que tiene que ver con la amplificación de los sueños, un sistema donde el soñante es el único que puede interpretar lo que ocurre a partir de esclarecer el escenario en el que ocurre y se dan los elementos del propio sueño, y la interpretación, que es la técnica fundamental del psicoanálisis, donde es el analista el que a través de una teoría enmarca la interpretación puntual de las figuras que se encuentran dentro del sueño del soñante. Eso pasa, y como lo vemos en la lámina, de el pensamiento activo de lo junguiano, donde se plantea, bueno, el sujeto como colaborador en la construcción también de sus símbolos y sus significados, o un sujeto pasivo, que es el sujeto que escucha la interpretación y luego da cuenta de esa interpretación para incorporarlo en su propio recurso. Son dos criterios muy distintos, pero que son fundamentales para entender por qué la psicología analítica es distinta al psicoanálisis. Uno de los conceptos más importantes de la teoría junguiana es el concepto de inconsciente colectivo. Y tiene que ver con esta relación íntima que existe entre la cultura, la historia y la psique. Jung, como bien lo hemos visto con sus bases filosóficas, es un sujeto crítico, es un sujeto fenomenológico, es un sujeto que va a la observación, va a lo concreto, no eh, escatima en aproximarse a la realidad. Así que en medio de eso decide hacer un viaje y conocer personas de diferentes lugares y básicamente tuvo como una suerte de
viaje interior, pero a la vez de viaje de conceptualizaciones, y visita Oriente, visita y conoce a profundidad la cultura griega, eh, se va a México, se encuentra y hace entrevistas a chamanes y a personas del área de la cultura, y bueno, es un estudioso de la cultura nórdica y además tiene una estupenda experiencia de unos meses en África. Así que es un sujeto que decide abordar esto de la cultura y la relación histórica, cultural, psicológica de una forma directa. Entonces, de ahí emana el concepto de inconsciente colectivo como una expresión de lo consciente de lo cultural, por así decirlo, ¿no? Es muy, muy interesante. Yo hago una especie de paralelismo y digo, bueno, eh, en el ser humano está la psique como tal, que es esto que nos relaciona con todo. Dentro del inconsciente está el inconsciente colectivo, que es esto que nos relaciona con lo que está en torno a lo que está alrededor, ¿no? Entonces yo digo, bueno, que el alma, el alma y la psique se vinculan, así como se vinculan el inconsciente y el inconsciente colectivo. Y en la sociedad, estamos hablando de que la sociedad y la cultura serían un paralelismo. Así que la cultura sería, en términos generales y trayéndolo en clave de lo analítico, una expresión del inconsciente colectivo o el asiento al inconsciente colectivo. En de, eh, el modelo del inconsciente de Jung, simplificado, yo he preparado esta lámina para que sea un modelo bien simplificado, vamos a encontrar en principio un consciente en las primeras capas externas, luego un inconsciente personal que se construye desde que naces hasta que el día en el que te encuentras, y un inconsciente colectivo que viene de generaciones anteriores y de la cultura en la que estás. Bien, en el inconsciente personal habitan los complejos, que son esos grandes temas que vamos teniendo. Vamos en las siguientes láminas a profundizar un poco sobre esto, pero son esos grandes temas que tenemos personales. Y en el inconsciente colectivo habitan también arquetipos. Entonces los arquetipos son elementos de significado, o sea, conjuntos de significados explicativos históricos, roles trascendentales. Ya vamos a trabajar un poco más de eso, pero es importante que podamos ver entonces que en el inconsciente personal se presentan los complejos y en el inconsciente colectivo se presentan los arquetipos. Todo esto es un modelo simplificado del inconsciente. Bien, por otro lado, el modelo simplificado de la relación ego-self, que es el ego, es el yo, y el self es ese yo deseado o el yo interno más profundo, es el sujeto en sí mismo. O sea, hay una relación ego-self. Jung plantea que mientras más distante está esto, más se pueden encontrar elementos de eh, inconformidad psíquica, elementos de inconformidad personal. Así que el proceso, que lo vamos a ver también en la siguiente clase de individuación, podemos decir que es la unión, la búsqueda del ego a encontrarse con el self, ¿no? Ese yo que va buscando el self, lo que es el sí mismo, lo que somos nosotros. Dentro de la estructura de los arquetipos, tenemos que el arquetipo es básicamente un patrón simbólico, son imágenes arcaicas y es una herencia cultural de los roles. Es decir, son formas y modelos de actuación, formas y modelos de actuación que podemos encontrar en muchísimos elementos mitológicos, pero también que podemos encontrar en situaciones límites, situaciones críticas en los seres humanos. No solamente se presentan ahí, pero para darles un ejemplo, cuando cayeron los chicos estos del grupo, del equipo deportivo chileno, o creo que era uruguayo, que cae en Chile, arriba en las montañas, este equipo terminan haciendo prácticas caníbales, ¿no? Cuando se hace un estudio de lo que se hacía y cómo se cortaban los cuerpos para poder consumirlos y poder vivir, uno de los antropólogos forenses descubre que hay un paralelismo con un ritual incaico y a partir de eso empieza a estudiar el árbol genealógico del chico que estaba haciendo los cortes y descubrió que en su árbol genealógico se encontraba una persona que era
un sacerdote inca antiguo, que es bien sabido, utilizaba en la práctica el consumo de los otros como forma de incorporar sus energías en el cuerpo para poder tener el espíritu del combatiente, que tenía que ser un combatiente muy fuerte. Así que, fíjense, y además de esto existen muchos ejemplos de cómo los arquetipos están ahí presentes en nosotros y cómo echamos mano de ellos en situaciones muy extremas o en situaciones cotidianas y veremos en dónde están. Son una suerte de manuales preestablecidos o protocolos de actuación y dispositivos de actuación que son nuestros y que nos han servido durante mucho tiempo para hacer cosas. Eh, Otro ejemplo para cerrar el tema de arquetipo es uno, si pensamos en el arquetipo del guerrero, hace muchos años veremos en tiempo de Roma el guerrero pretoriano. Más adelante encontraremos al casaca roja y encontraremos a los mosqueteros franceses. Poco más acá encontraremos a los granaderos cruzando los Andes. Y un poco más acá encontraremos a nuestros soldados de infantería vestidos de marrón y beige, montados con sus tanques. Así que ha cambiado la forma, pero nunca ha cambiado el concepto central, es decir, la base de esos funcionamientos. Dentro de nosotros, como una herencia cultural, se encuentra inclusive el arquetipo del guerrero, porque cualquiera de nosotros sería capaz de defender el espacio en el que se encuentra de todas las formas posibles si se siente amenazado o es amenazada su familia. Así que ahí están estos elementos que nos permiten a nosotros darnos una suerte de dispositivos del aprendizaje de la sociedad y de histórico de la sociedad. Dentro del modelo teórico de Jung, tomo esta lámina para dar cuenta de algunos elementos que están dentro del inconsciente, ¿no? Los cuatro más grandes arquetipos junguianos son la sombra, la máscara, el self y la persona como tal, que es la máscara. Ya vamos a verlo. El self es el sí mismo. El self es esto que les he estado conversando y es esa condición interna que está allí y que yo debo buscar. Es como una luz interior. Algunos lo llaman el maestro interno, de la manera más esotérica, otros lo llaman simplemente eso que nosotros sabemos que queremos ser. En muchos momentos de psicoterapia con mis pacientes, suelo preguntarles en algún momento de su vida, a los 40, 45 años, qué era lo que querían ser cuando tenían 15 años, ¿no? Y a veces esto que deseamos ser cuando tenemos 15, 14, 13 años es aquello que tuvimos que hacer a un lado, ¿no? Cuando nosotros reprimimos, y aquí paso a ir explicando, estas cosas, porque el ambiente no nos permite expresar alguna situación, algún deseo, nosotros vamos construyendo sombra. Bien, el ego es una interacción con el mundo externo, vamos a ver, es nuestra interacción con el mundo externo, está siempre en el elemento consciente, está ahí, tiene elementos de interacción. Luego debajo de él viene el inconsciente personal, donde están los complejos simbólicos, que son los grandes temas históricos nuestros, nuestra historia personal. Por ejemplo, el tema del dinero. Hay autores junguianos que hablan sobre el complejo del dinero, el complejo materno, el complejo paterno. Y somos tomados por el complejo muchas veces cuando utilizamos ese mismo complejo, esa misma forma de actuación para todas las cosas en la vida. Por ejemplo, una madre que además de ser funcionar como madre para sus hijos, funciona como madre para su esposo, o funciona como madre para sus nietos, o funciona como madre para sus estudiantes. Esto es el complejo que atraviesa a la persona y se evidencia en todos lados. Y bueno, ¿qué hace una madre en términos a grandes rasgos? Bueno, es alimentadora, es protectora, es esto, es contenedora. Entonces, imagínense estas personas, ustedes deben pensar en gente que está siempre haciendo esto. Es un complejo que se evidencia en muchos elementos de la vida, ¿no? Bien. Luego tenemos, como ya lo vimos, el inconsciente colectivo, que es la psique de la humanidad, por así decirlo, toda esta vinculación con lo simbólico. Hoy día podemos ver manifestaciones de eso con el tema de la muerte. Estamos en este momento que hacemos el video atravesando por una cuarentena de COVID y por eso nos obligamos a hacer este tipo de clases. Y surgen elementos que son trascendentales como la existencia, la angustia, el otro,
cómo vincularnos sin que el otro me haga daño, cómo acercarme a quien quiero sin que acercarme termine generándome un contagio de COVID. Todo esto en este momento está dejando una huella en nuestro inconsciente colectivo que va a avanzar, pero también está siendo confrontado con lo que nosotros somos. Estos son lo que llamaríamos aprendizajes colectivos simbólicos culturales, o sea, es enorme lo que estamos viendo en este caso. Luego tenemos nuestro inconsciente personal con nuestras historias personales. Esto incluye nuestra forma de comunicar, el idioma que tenemos está en este inconsciente personal. Todos tenemos un background y una estructura de lenguaje, pero es nuestra vivencia la que determina qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, si es español, inglés, en fin, francés. Y luego tenemos los sueños, que los sueños son mecanismos explicativos, sirven como elementos explicativos para algunos y premonitorios para otros. Pero no premonitorios porque estamos hablando de lo esotérico, estamos hablando de más bien momentos en que en la mente se permite unir variables que conscientemente no somos capaces de unir. Así que tenemos la habilidad de manejar el elemento intuitivo de los sueños, que es algo muy, muy interesante de ver. Bueno, seguimos. El arquetipo del self, el sí mismo, es la existencia auténtica. Utilizo al hombre del Vitruvio precisamente porque esto de qué es lo que el centro de lo humano, dónde está, qué está, dónde lo manejamos, a dónde vamos, qué queremos, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Todas estas preguntas son parte del self. Cuando un paciente llega a nuestra consulta como con que estas grandes preguntas, pues estamos hablando de que lo que está puesto en cuestionamiento es el ego, pero a través del self, es decir, lo que somos a través del self, que tiene que ver con nuestra existencia auténtica. Aquí podemos encontrar elementos de Heidegger sobre la existencia auténtica e inauténtica, de Husserl sobre la existencia como tal también pragmática. Así que estamos viendo cómo la necesidad de, bueno, una vida con sentido, con un sentido muy, muy especial. ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿No? Y tenemos ahora el arquetipo del ánima y animus, que a grandes rasgos podemos definir que el ánima es lo femenino y el animus es lo masculino. En algunas teorías se plantea que el ánima es lo femenino en el hombre y el animus lo masculino en la mujer. Pero realmente todos nosotros tenemos ánima y animus dentro de nuestro psique. Somos algo femeninos y algo masculinos. No estamos hablando acá de feminismos ni masculinidades sociales, estamos hablando de feminismos y masculinidades espirituales, feminismos y masculinidades históricas y arquetípicas, porque son arquetipos, ¿no? Este rol contenedor de lo femenino, el rol contenedor de lo femenino, es una expresión del ánima. Y los que somos psicólogos, hombres, tenemos esta ánima muy desarrollada porque si no, no podríamos ser contenedores en nuestras formas de hacer psicoterapia. Eso es un ejemplo de cómo se expresaría a grandes rasgos el ánima en lo masculino. ¿Bien? Así que les digo nuevamente, el ánima es lo femenino y el animus es lo masculino. La libido. La libido como energía psíquica es una energía, en este caso, y esta es una gran diferencia con los freudianos, es una energía psíquica indiferenciada. Es una energía que no está anclada al sustrato biológico, sino que está anclada y vinculada a la catetización de la experiencia, es decir, a situaciones que nos van pasando que se van cargando de esa emoción, de esa libido. Todo el sistema psíquico funciona con libido. Si hay, y ahí vamos a dar cuenta de que funciona como un sistema de energía, se conserva una energía única y esa energía se modifica cuando yo elimino una situación u otra, pero se convierte en el momento en que estoy trabajando condiciones específicas. Es decir, cuando yo trabajo y hago psicoterapia, cuando me enfrento a una situación cotidiana, también estoy utilizando libido, ¿no? Es importante ver que la libido es nuestra energía, lo que nos moviliza, es esta cosa dinámica que está dentro de la psique y que nos permite darle poder o no a una cosa. Eso es bien, bien importante. Entonces el concepto de energía psíquica indiferenciada para Jung es fundamental en esta teoría, porque la energía en este caso es dinámica, se moviliza, no es una estructura concreta, es más bien un fluir, por eso les coloco
el agua como elemento primordial. El arquetipo de la máscara y de la sombra. La máscara, y lo toma Jung del teatro griego, es el personaje. En el teatro griego, cuando querías hacer a Apolo, te tenías que poner una máscara de Apolo. Y de allí la persona es esto que nosotros mostramos a los otros. Esto que nos permite la sociedad mostrar a los otros. Lo que nos permite la familia, lo que nos permite todas nuestras instituciones, la familia, la escuela, la universidad, la iglesia, todo. La sombra es el repertorio de contenidos que se han ido reprimiendo, incorporando dentro de tu ser. ¿Eso qué significa? Significa que la sombra está cargada de aquellos elementos que alguna vez quisiste vivir, que alguna vez quisiste mostrar y no se pudieron mostrar. Esto significa que no estamos hablando del mal cuando hablamos de la sombra. Hablamos simplemente de aquello que fue inadecuado en el momento de manifestarse. Cuando se manifestó, fue inadecuado para el entorno en el que te encontrabas. Un acto de arte en una situación violenta hace que el sujeto reprima el arte y quede más con lo violento. Un elemento violento en una situación social estable, por supuesto, hace que el sujeto retenga la violencia y la controle, y así muchas otras cosas, ¿no? La comunicación, la expresión de una voluntad en un ambiente totalmente controlado, en un ambiente donde el sujeto no puede hablar, no puede opinar y no puede decir nada, por supuesto hace que vaya a sombra. Entonces, he allí un proceso por medio del cual se va también generando elementos del carácter, que es la capa superficial que envuelve la personalidad. Aquí, máscara y sombra son fundamentales para demostrar que hay una cosa que está mostrada y otra que está oculta. Les coloco la imagen de la máscara con la sombra porque hay una frase que a mí me parece fundamental de Jung y es que el tamaño de la máscara es el tamaño de la sombra. Bien, la función trascendente o de individuación, una vez que nosotros estamos incorporando cosas en nuestra sombra, en nuestra vida cotidiana, y nosotros vamos también dando cuenta de la relación con el self y el ego y vamos diciendo, bueno, hay un sentido en la vida, recordemos que hay un elemento existencialista y adaptativo en la teoría junguiana. Es esto del camino interior, el sentido de la vida, el objeto personal interno. Yo voy buscando algo que hacer, voy buscando una manifestación, voy buscando un sentido. Hay una especie de actitud exploratoria inconsciente. Los piagetianos lo plantean como que es una necesidad la exploración, básicamente una necesidad humana, así como la alimentación, como la excreción, bueno, la exploración es una necesidad. Jung plantea que hay una función trascendente que es ir y uno de los elementos de la relación ego-self es esta individuación, que es el camino de la diferenciación. Esto es un asunto innato y está cercada por lo consciente, es decir, puede ocurrir que usted sea una persona que necesita conseguir su camino. Conseguir su camino no necesariamente tiene que ser algo como eh, irse de viaje, también puede ser algo como cambiar el rol en el que se encuentra, de un rol pasivo a un rol activo. Pasar de ser una persona muy sumisa a una persona dominante. Pero no se puede ser dominante si internamente no se es dominante. Entonces, lo que plantea la individuación es este proceso de diferenciación de lo colectivo. Ahora, hay muchas personas que prefieren estar en lo colectivo, que prefieren hacer lo que la moda, lo que la cultura, lo que la sociedad del momento plantea, versus y muy a merced, perdón, de sus propios elementos. Ahora, el destino, en este caso, sería lo que para los freudianos llaman, perdón, la compulsión a la repetición. Los freudianos plantean la compulsión a la repetición como el eje de situaciones que vuelven a darse ante el vacío del destino, ante el vacío de la cognición. Es decir, yo no sé a dónde ir y no hago psicoterapia, y entonces repito. Esto es lo que denomina Jung destino, y esto dice, bueno, lo que no se hace consciente se hace destino, es que está dentro de nosotros estos elementos que nos van predisponiendo, nos van llevando hacia lo otro. Así que es importante tomar las riendas del destino, volvemos a esto de la adaptación y el énfasis que daba Jung justo en eso, en cómo es un proceso adaptativo, un proceso de tomar tus propios procesos adaptativos. Jung plantea, y esto es una lámina
solo de informativa, los tipos psicológicos, y es que indica Jung que existen 4 grandes funciones mentales, tiene que ver funciones de la mente, son el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la sensación, y hay unos modos de actuación que determinan cómo se estructura la interacción con lo otro, con el que está afuera y con uno mismo, que son la introversión y la extroversión. La introversión es cuando yo actúo sobre el mundo a partir de mis criterios internos. Y la extroversión es cuando yo actúo sobre el mundo a partir de los criterios que el mundo me coloca. Eso lo llamamos locus de control externo o locus de control interno en teorías gestálticas. ¿Bien? Y les coloco el Ouroboros porque es un proceso de cambio. A diferencia de otras teorías, en la teoría junguiana, la estructura de personalidad puede ir cambiando con el tiempo, con el ambiente. Recordemos que es un proceso adaptativo. Eso nos da 8 tipos de personalidad. ¿Cómo sería un tipo de personalidad? Bueno, una extroversión, una persona que tienda a la extroversión. Por supuesto son escalas, no se agota, no es que seas totalmente extrovertido y totalmente introvertido, sino que se va a un punto de la escala. Y se puede ser pensamiento y se puede ser sensación. O sea, se va moviendo en esa escala y se van construyendo los tipos. Les recomiendo el estudio del Myers-Briggs Test, que es un test que utiliza los tipos psicológicos, se utiliza muchísimo en empresas y muchísimo en educación, así como en psicoterapia, por supuesto. Pero todo el tema de tipos psicológicos tiene una practicidad que algunos teóricos, amantes de las cosas rebuscadas, por supuesto desdeñan, porque es un asunto demasiado práctico, demasiado específico. Y yo les puedo decir desde el punto de vista de la psicología, y cuando me ha tocado trabajar en el área industrial, que existe la necesidad de que ciertas personalidades coincidan en los equipos de trabajo. Y esto es fundamental y se puede lograr estudiando los tipos de personalidad. Y también hay trabajos, empleos, lugares que pueden modificarse para ir de manera más acorde a los empleados. No todo el mundo quiere trabajar en un open space y no todo el mundo quiere trabajar en un espacio cerrado y pequeñito. ¿Bien? La psicología analítica y la mitología dejo un apartado sobre esto, y es que la mitología expone una explicación simbólica de la realidad. Y es a partir de la representación de los grandes temas psíquicos, grandes elementos, como los complejos de Edipo, Electra, complejos asociados al complejo materno, complejo paterno, son elementos donde se pueden ver los arquetipos del inconsciente. No hay nada más interesante que ver la manifestación de los grandes arquetipos en la mitología, en el arte y en los cuentos. No estamos hablando tampoco solo de la mitología, también estamos hablando de los cuentos de hadas, las fabulaciones que se hacen, las fábulas. No hay nada más interesante que ver cómo emergen cuentos que se van haciendo universales como Caperucita Roja, ciertos roles particulares, ¿no? Y lo vamos incorporando no solamente en el análisis, sino también en nuestro inconsciente colectivo. Así que por eso es que nosotros abordamos la mitología. Las relaciones de casualidad y causalidad, aquí estamos hablando de la sincronicidad. Y la sincronicidad es esta última fase de lo junguiano, cuando ya Jung ha avanzado sobre su final de la vida, se da cuenta que la interacción entre las personas está mediada por los afectos, el nivel de relación afectiva que tienen, ¿no? Yo hago utilizo un ejemplo parecido a esta interconexión de las personas, que hoy día en tiempos de COVID nos damos cuenta que estamos más cerca unos de otros que lo que creemos, porque ya sabemos que lo que pasó en China terminó repercutiendo acá, por lo menos en Buenos Aires, donde estamos ahora. Pero más allá de eso, yo lo veo como si uno está dentro de una piscina, de una pileta, está conectado por el agua con todos los seres humanos. Bien, si nosotros vamos al plano del mundo, estamos todos debajo e inmersos en una capa de oxígeno, de aire, que nos envuelve a todos por igual. Es el mismo sol, es la misma luna y es en la misma atmósfera la que nos rodea. Así que todos necesariamente estamos conectados, solo que nuestra percepción de la conexión no es tan clara. Bien,
¿Qué pasa con la sincronicidad? La sincronicidad es ese momento en el que usted se da cuenta que una madre escucha el llanto de su hijo en medio de un jardín de infantes y sabe que es su hijo, pero el otro, el que está afuera, no lo detecta. Eso tiene que ver con una carga emotiva que conecta. O una madre que se levanta en la noche diciendo algo pasa y un padre que no termina de entender qué es lo que ocurre, o al revés, porque a veces la conexión es padre con los hijos y madre con los hijos. Y también pasa cuando estás enamorado, que sientes la presencia del otro, y también ocurre cuando hay situaciones difíciles. Aquella persona indeseable que tú no querías ver, pues sientes que estás por ahí caminando. Y hay muchas otras aplicaciones de la sincronicidad. Algunos pacientes plantean cosas como, es que las cosas se están dando muy fácilmente, doctor. O licenciado, creo que usted me diga por qué ahora sí se están dando las cosas. Bueno, tiene que ver con alinear los movimientos. Y tiene que ver con esto de, por eso les pongo también la figura de Fibonacci, de lo natural. Hay una proporción natural de las cosas que se van dando y que cuando se rompe, entramos en dificultades. Y aquí les coloco la relación entre el Kairos y el Cronos. Kairos es un tiempo necesario que se da, pero no es un tiempo contado en segundos. Es un tiempo, el tiempo de las estaciones, es el tiempo de las maduraciones, es el tiempo de los cambios. Y el tiempo en el que nace la flor, el tiempo en el que sale el fruto. El tiempo Cronos, no, el tiempo Cronos es un tiempo de minutos, horas, minutos y segundos. Es un tiempo humano, básicamente. Nosotros podemos vivir una cotidianidad marcada por Cronos, pero vivimos un mundo psíquico cargado de Kairos, hecho al ritmo de Kairos. ¿Bien? Otro elemento que es importante plantear dentro de la teoría es la psicoterapia del proceso alquímico, o sea, la psicoterapia como proceso alquímico. Aquí solo les plantearé un par de cosas, y es que la transmutación de los objetos, es decir, la conversión de lo que somos nosotros en cosas nuevas, tiene que ver con la modificación de la energía psíquica. La individuación es un proceso de diferenciación que se va dando también como proceso de cambio y tiene que ver con la interacción con el self. Y ya hablábamos del destino, que es aquello que no se hace consciente. Pero, ¿por qué la alquimia? ¿Por qué Jung plantea que esto es un proceso alquímico? Bueno, porque para los alquimistas lo que se hace es que se pasa de un estado y se transmuta a otro, pero se conservan elementos de la energía. Si se conservan elementos de la energía y se conservan elementos propios de lo que estamos trabajando, solo que cambian algunas condiciones como el calor y el frío, el fuego y el tipo de temperatura, lo que estamos viendo es un proceso de transformación interna. Así que él plantea, bajo su teoría, que la psicoterapia es un proceso de alquimia. Y cuando hablamos de alquimia, entonces hablamos de dos momentos básicos a grandes rasgos. Uno, el solve, que es separar los elementos con los que viene el paciente, con todos los espacios, todos los momentos simbólicos, todas las situaciones que va dando, que es la madre, que es el padre, que es el hijo, que es el dinero, ese tipo de cosas, de elementos dentro de su universo de significado, dentro de su sistema, y luego coagula, que tiene que ver con unir o solidificar elementos. Y entonces ahí viene el proceso de psicoterapia donde vamos construyendo simbologías. Es por eso que en la teoría junguiana no caben las interpretaciones externas al sujeto. La interpretación que se hace acompañado, y por lo general lo que hacemos es, y 100% así, amplificaciones donde el sujeto es el que coagula, por así decirlo, lo que le viene pasando. En fin, vamos a entender la psicología analítica, nombre dado por Jung en 1913 a su corriente de pensamiento y de trabajo, como una escuela que asume al ser humano como un sistema holístico, un sistema psicodinámico y adaptativo, y por esta razón, por la cual integra al análisis los elementos como los sueños, el arte, la mitología, la religión, la medicina y la filosofía. Y la antropología es una escuela psicológica que tiene como elemento fundamental el carácter adaptativo de la psique, pero también el carácter histórico de esto. Es a lo que denominamos una psicología con alma, con cultura. Es una psicología que va a tratar de integrar un sujeto que no solamente es una manifestación física, sino también es una manifestación psíquica y es una manifestación cultural de su tiempo y es un heredero de las condiciones previas. Así que
Esa es la psicología analítica para nosotros. Bien, hemos terminado. Ahora vamos a tratar de puntualizar. Hemos visto los elementos propios de la conceptualización junguiana, de todo lo que es la base teórica junguiana. Vimos cómo es la estructura del inconsciente, vimos los elementos que lo componen y también vimos la interacción. Y lo importante de esto es ver la interacción entre lo que somos nosotros y la cultura en la que estamos. Nosotros soñaremos, decía Jung en una de sus entrevistas, soñaremos con dragones si somos asiáticos y soñaremos con lobos si somos occidentales, pero el peligro, la vivencia del peligro, la vivencia simbólica de ese peligro es igual para todos nosotros. De aquí que los símbolos son representaciones mediadas por nuestra historia, por nuestra cultura y por nuestras significaciones personales. Así que bueno, esperando que les sirva el material, lo dejamos hasta acá y quedamos para la próxima clase en la que probablemente trabajaremos individuación.